Nunca pensé que la puerta de cristal que mi esposo y yo escogimos juntos, la que yo cuidé por tantos años, terminaría haciéndose añicos a los pies de mi propio hijo, y que él, con su esposa al lado, se quedaría ahí, viéndome sangrar, viéndome tirada en el suelo de mi propia casa. Me sentí como un florero de esos que rompe sin querer, una cosa vieja y estorbosa, que una vez que se quiebra, nadie la quiere juntar. Rota e inútil. Eso fue lo que me dijo. Mi propio hijo, el que yo vi crecer, el que cuidé y amé con todo mi ser, me vio a los ojos y me dijo eso. Mi brazo sangraba, y un pedacito de vidrio se había incrustado en la piel, pero el dolor más grande no era de la herida. Era el eco de sus palabras, ese puñal que te clavan justo en el pecho y no en la espalda, para que veas quién te lo está poniendo. Ahí estaban los dos, Marcus y su esposa, Sara. Ella, con esa sonrisa que no le llegaba a los ojos, como si se hubiera ganado la lotería. Y él, mi Marcus, con la cara que le he visto cuando algo no le sale como quiere, pero esta vez con un brillo de victoria. Los dos creían que habían ganado. Que finalmente todo lo que era mío, lo que era de mi difunto esposo, ahora era de ellos. En su mente yo era un estorbo, una viejecita que ya no pintaba en el cuadro familiar. Yo los escuchaba, pero a la vez no. Sentía un zumbido en los oídos, como el de una abeja enojada, y solo veía el movimiento de sus bocas, moviéndose, hablando. ¿Y yo? Yo solo me quedé ahí, en el suelo frío, con el olor a tierra mojada que entraba por la puerta rota, y me preguntaba, ¿en qué momento se me perdió? Me veía las mismas manos que le enseñaron a caminar, a abotonarse la camisa, las mismas manos que lo curaron cuando se raspó la rodilla, y las que le dieron el último adiós a su padre. Esas manos estaban ahora cubiertas de mi propia sangre. Me senté, con el vidrio crujiendo bajo mis pies, y sentí un frío que me llegaba hasta los huesos. No era solo el aire de la noche, era el frío de la soledad, de la traición. Pero ¿saben qué? Mientras me levantaba despacio, con cuidado de no cortarme más, me di cuenta de una cosa. Ese dolor, esa humillación que me habían hecho sentir, no me iba a romper. No de verdad. Me iba a endurecer. Me iba a enseñar lo que tenía que hacer. Siempre fui una mujer de fe. No solo de la que va a la iglesia, sino de la que cree en el bien de las personas. Y aunque veía cómo mi hijo poco a poco iba dejando de ser el niño que yo conocía, cómo se iba volviendo cada vez más codicioso, yo no quería creerlo. ¿A poco una madre puede ver eso y aceptarlo? No, mi corazón me decía que era una fase, que ya le pasaría. Que el Marcus que yo crié, el niño que me abrazaba sin pedir nada a cambio, todavía estaba ahí, en algún lugar. La verdad es que no fue un cambio de la noche a la mañana. La primera señal fue cuando se olvidó de mi cumpleaños, el de mis 70 años. ¡Ay, mamá, es que el trabajo! Después, la hipoteca de la casa de ellos, que me pidió que pagara porque así se podían enfocar en sus carreras. Y yo, tonta con el corazón en la mano, lo hice. Pero mi esposo, él ya lo veía venir. Por eso, a pesar de todo, nunca le di el control total de los bienes. Y ahora, viéndome ahí, en el suelo, con mi hijo y su esposa, celebrando mi caída, me di cuenta de que mi esposo tenía razón. La traición no fue la puerta rota. La traición fue todo lo que pasó antes, todo lo que yo elegí ignorar. Sentí el olor de mis rosas en el aire, dulce y familiar, un recuerdo de lo que era mío. Y en ese momento, tuve una certeza fría, una que te llega hasta el alma. Ya no podía seguir creyendo en el bien que pensaba que había en él. Esa noche, el niño de mis brazos murió para mí. Y en su lugar, me encontré con un extraño. Pero no con una tonta. Con una mujer que ahora por fin, veía todo con claridad. Y una mujer que ha pasado por todo. Mi niña, no se queda callada. Cuando mi amiga Clara me encontró, me vio en el suelo, con la sangre del brazo y los pedazos de la puerta. Ella, que me conoce desde que teníamos 15 años, no dijo una sola palabra. Solo me miró con esos ojos sabios que tiene y me ayudó a levantarme. Me ofreció llevarme a un hospital, pero yo negué con la cabeza. No quería médicos, ni puntadas, ni preguntas. Lo que necesitaba no era un doctor para el cuerpo, sino para el alma. El camino a mi casa fue en silencio. Clara, en su camioneta vieja, iba con las manos apretadas al volante, y yo miraba por la ventana, viendo las luces de la calle pasar como estrellas fugaces. Sentía un vacío en el estómago, un hueco que nada ni nadie podía llenar. Llegamos a mi casa y entré con ella por la puerta de atrás, la que estaba intacta. Me miré en el espejo de la entrada, y vi a una mujer de 50 y tantos años, con el pelo un poco revuelto, con una herida en el brazo, pero con una mirada que no había visto en mucho tiempo. Una mirada dura, fuerte,
como el acero. A la mañana siguiente, me levanté temprano, me hice un té de manzanilla, y me senté en el escritorio de mi estudio, con la puerta de cristal rota, dejando entrar la luz de la mañana. Me puse mi relicario, el que me regaló mi esposo, y el frío metal me recordó su presencia. Lo primero que hice fue abrir la caja fuerte. Ahí, en un sobre sellado, estaba la clave. El testamento de mi esposo, que él había redactado con su abogado, el señor Valdés, de la firma Valdés y Asociados. Valdés, un hombre que se peina con raya a un lado, y siempre usa un pañuelo de seda en el bolsillo, ha sido nuestro abogado de familia por más de 40 años. Lo llamé y, en voz baja y tranquila, le pedí una copia de todo. Le dije que quería ver los detalles de los fideicomisos, las cláusulas de protección que mi esposo había insistido en poner. Él siempre supo, señora Evelyn, me dijo. Él siempre supo que era una posibilidad. Mi corazón se encogió. Mi esposo, incluso después de irse, seguía protegiéndome de su propio hijo. Mientras tanto, Marcus y Sara, ajenos a todo, celebraban. Se bebieron una botella de champaña que guardaba para una ocasión especial, se rieron y pensaron que me habían dejado en la calle. No sabían que mi esposo era un hombre precavido. Y que yo, mi niña, aunque soy una mujer mayor, soy una mujer con memoria. Y la memoria, mi niña, es el mejor mapa para encontrar el camino de regreso. A veces, para salir de un laberinto, tienes que ir hacia atrás. Y yo, en ese momento, estaba lista para recorrer el camino que me había llevado hasta aquí. Estaba lista para desentrañar la trampa que me habían tendido. Mientras Marcus y Sara brindaban, pensando que me habían dejado sin nada, yo estaba en mi estudio, con el teléfono en la mano. El relicario de mi esposo estaba frío en mi cuello, pero mi corazón, por primera vez en mucho tiempo, se sentía tibio. Me sentía protegida, como si él estuviera ahí conmigo, susurrándome al oído lo que debía hacer. Sin una palabra, sin un grito, sin una lágrima, marqué el número del señor Valdés. Activa las cláusulas, le dije con una voz tan firme, que ni yo misma me reconocí. Le di las instrucciones con la calma de quien ha planeado todo con antelación, como si no estuviera a unas horas de haber sido traicionada por mi propia sangre. El abogado, que me escuchaba en silencio, se limitó a decir: «Señora Evelyn, ya lo veía venir. Su esposo hizo un trabajo impecable». Me sentí una extraña paz, un consuelo que solo mi esposo podía darme. Y mientras ellos seguían brindando con el ruido de las copas resonando en la casa, yo escuché el sonido del teléfono de la cocina. El teléfono de la casa. Escuché la voz de Sara, tan dulce como el azúcar, contestando. Luego, un silencio. Y después, una exclamación. «No, eso no puede ser», le gritó a Marcus. Él le arrebató el teléfono, y su voz, que normalmente era tan segura, se llenó de desesperación. «¿Qué quiere decir con que todo está congelado?» El caos se apoderó de la casa. Las risas se convirtieron en gritos, y el olor a champaña se mezcló con el miedo. Yo me quedé en mi estudio, con la puerta entreabierta, escuchando cómo sus voces se elevaban, cómo la frustración los consumía. Sabía que no iban a entender, no en ese momento, lo único que les importaba era lo material, el dinero, y ahora, lo que pensaban que era suyo, se les escapaba de las manos. Y no tenían ni idea de por qué. Me levanté de la silla de mi esposo, que ya me empezaba a sentir como mía, y me fui a mi habitación. Me quité el vestido que había usado la noche de la traición, y me puse una bata. Me senté en mi cama, sintiendo el aroma de las sábanas limpias. El ruido de los gritos en la cocina me llegaba como un eco lejano. Me sentí como la reina de un castillo que había sido atacado, pero que, con una señal de su mano, había hecho caer al enemigo. No sentía alegría, mi niña. No sentía triunfo. Sentía una tristeza profunda por el hijo que había perdido, pero una certeza absoluta de que estaba haciendo lo correcto. Y en ese momento, esa certeza era lo único que me importaba. Después de esa noche, de los gritos y la confusión, supe que no podía quedarme ahí. No con ellos en la casa. No con el eco de sus voces en mi cabeza. Con el relicario en mi mano, salí por la puerta de atrás. Clara, mi ángel de la guarda, me estaba esperando en su camioneta. «Vámonos, Evelyn», me dijo, «vámonos a mi casa. No tienes que estar sola. A veces, mi niña, no hay nada mejor que una amiga que te conoce tan bien que sabe lo que necesitas sin que tengas que decirlo». Llegué a su casa, una casita pequeña y acogedora, con olor a café y a galletas recién horneadas. Clara me acomodó en el cuarto de huéspedes, y yo, por primera vez en mi vida, no me sentí sola.
A la mañana siguiente, me senté en su mesa de la cocina con una taza de café humeante en la mano. El sol entraba por la ventana y calentaba mi piel. Miré mi brazo, donde la herida ya no sangraba, y un rastro de una sonrisa se dibujó en mi boca. Era una sonrisa extraña, como la de quien acaba de ver algo que no esperaba. Algo que te da un poco de miedo, pero a la vez una certeza. Y esa certeza era que el juego acababa de empezar. Mientras yo me sentaba ahí, disfrutando de la paz que me daba la casa de Clara, mi hijo y su esposa se estaban volviendo locos. El teléfono de mi casa no paraba de sonar. Los escuchaba en mi mente, a Marcus y a Sara, tratando de entender qué había pasado. Llamaron a su banco, a su contador y a cada persona que conocían. Los escuchaba hablar con la gente, con sus voces llenas de miedo. ¿Pero por qué? ¿Quién lo hizo? Los escuchaba acusar a medio mundo, a los vecinos, a sus propios amigos, al pobre señor Valdés. No tenían ni idea de que la persona que estaba detrás de todo era yo. Que su madre, la mujer, vieja e inútil, les había dado una lección. Clara se sentó conmigo y me puso una mano en el hombro. «¿Sabes, Evelyn?», me dijo, «la gente siempre cree que las mujeres como nosotras, las que hemos pasado por todo, somos débiles. Creen que nos vamos a rendir. Pero no saben que el dolor, la traición, es como el fuego. No nos quema, nos endurece, nos hace más fuertes». Y en ese momento, sentí que Clara me leía el alma. Era la primera vez que no me sentía sola en este dolor. No sentía que me estaba volviendo loca. No sentía que yo era la única en el mundo a la que le había pasado algo así. Y así pasé el día, en la casa de Clara. Me sentí como una general en su cuartel, viendo desde lejos cómo se desmoronaba la estrategia del enemigo. Observé desde la distancia el caos que se había desatado y sentí una extraña mezcla de tristeza y de paz. Tristeza por el hijo que había perdido y paz por la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Sabía que esta no sería la última batalla, pero también sabía que había ganado la primera. Y que Marcus y Sara, por más que buscaran, no iban a encontrar la respuesta que buscaban. No en los bancos, no en sus amigos. La respuesta estaba en su madre, la mujer que ellos pensaron que habían enterrado. Pero se les olvidó, mi niña, que las mujeres como yo somos como las rosas. Se nos caen las hojas, pero las espinas se quedan. Y la raíz, mi niña, esa es la que nunca muere. Mientras Marcus y Sara seguían en su frenesí, yo estaba sentada en la sala de Clara, tejiendo. El sonido de las agujas, el clic, 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 era lo único que se escuchaba en la casa. Era un sonido calmado, familiar, que me ayudaba a pensar. Había pasado un par de días en su casa, comiendo sus comidas caseras y bebiendo su té de jengibre, y me había dado cuenta de que la paz que sentía en ese momento era algo que no había sentido en mi propia casa en mucho tiempo. Desde el cuarto de huéspedes con la puerta cerrada para que Clara no me escuchara, hice un par de llamadas. Eran llamadas que tenía que hacer, aunque me doliera. La primera fue a mi hija, Sofía, que vive en la capital. Sofía es una mujer fuerte, como yo, pero también es sensible. Le conté, con una voz que no me tembló, lo que había pasado. Le dije que su hermano había roto la puerta de la casa, que me había insultado, y que, por su codicia, el patrimonio familiar estaba en riesgo. Se escuchó su voz ahogada al otro lado del teléfono. «Mamá, ¿por qué no me lo dijiste antes?» Le dije que una madre siempre quiere creer lo mejor de sus hijos, y que yo ya no podía seguir creyendo. Luego, con el corazón en la mano, llamé a mi sobrino Pedro, el hijo de mi hermana. Él es un abogado, un hombre joven y brillante, y siempre ha sido como un hijo para mí. Con él, la conversación fue más corta y directa. Le expliqué la situación legal, le conté sobre las cláusulas del testamento de mi esposo, y le pedí que me ayudara a proteger lo que quedaba. «Tía, no tienes que pedirme nada. Es un honor para mí ayudarte a proteger lo que mi tío te dejó». Sentí un alivio tan grande que casi se me cae el teléfono. Saber que tenía a mi lado a mi hija y a mi sobrino, me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Mientras tanto, en mi casa, la situación era un caos. Marcus y Sara, en su pánico, seguían buscando culpables. Llamaron a mi vecina, la señora Elena, y la acusaron de brujería. «Usted le ha hecho algo a mi madre», le gritó Marcus. La pobre mujer se quedó en shock. Luego, llamaron al señor Valdés, mi abogado, y lo amenazaron. «Esto es una traición, Valdés. Lo vamos a demandar». Él, con su calma característica, solo les dijo que todo estaba en orden, que no había nada ilegal en lo que estaba pasando. Y ellos, en su desesperación,
No entendieron que la persona que estaba moviendo los hilos era yo. Ese día, mientras el sol de la tarde entraba por la ventana de la sala de Clara, me di cuenta de que mi vida no se había acabado. Al contrario, se estaba transformando. El dolor de la traición era real, profundo, pero el amor de mi hija y de mi sobrino, y la amistad de Clara, eran más fuertes. Y con esa fuerza, sabía que podía enfrentar lo que viniera. Y sabía que, de una manera u otra, iba a hacer justicia. Y no por venganza, mi niña, sino por dignidad. Porque una mujer, mi niña, puede perderlo todo, menos su dignidad. El aire de la mañana en la casa de Clara era diferente. Olía a pan recién horneado y a la tierra mojada de su pequeño jardín. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina, con el relicario en mi mano, y sentí un nudo en el estómago. Clara me vio la cara y me dijo: «Evelyn, ¿qué pasa?». Le conté que tenía un presentimiento, una sensación de que algo malo estaba por pasar. Me dijo que me calmara, que todo iba a estar bien. Pero una mujer, mi niña, sabe cuando algo no anda bien. Una madre lo sabe aún más. Y tenía razón. El teléfono de Clara sonó, y era el sistema de seguridad de mi casa. El de la puerta trasera, la única que había quedado intacta. Los sensores se habían activado, y una alarma silenciosa se había disparado. Clara, con su rostro serio, me miró y me dijo: «Evelyn, tus hijos han entrado en tu casa». Sentí un frío que me recorrió el cuerpo entero, un frío que no venía del aire sino del alma. ¿Acaso creían que, además de la puerta, iban a poder romper mi casa entera? Me quedé en silencio, escuchando el sonido de la alarma en la voz del agente de seguridad. Clara me ofreció ir a la policía, pero yo negué con la cabeza. No. No todavía. Necesitaba ver hasta dónde eran capaces de llegar. Necesitaba ver la verdadera cara de mi hijo, la cara que se había escondido por tantos años. Y la única manera de verla era viéndolo todo. Clara, con esa sabiduría que solo los años dan, me entendió. Se sentó a mi lado y me dio la mano. No dijo nada, solo me miró a los ojos, como diciendo: «Aquí estoy, contigo». Horas más tarde, el agente de seguridad me llamó de nuevo. Me contó, con voz temblorosa, lo que había pasado. Marcus y Sarah habían entrado a la casa, buscando un testamento escondido, una llave, un documento, que pudiera revertir su mala suerte. Habían revuelto el estudio, tirado mis libros al suelo, roto la alfombra, tirado los cuadros de la pared. Habían entrado a mi cuarto, el santuario que compartí con mi esposo por tantos años, y habían abierto mis cajones, tirado mi ropa al suelo. No habían encontrado nada, claro. No había nada que encontrar. Solo el rastro de su ira, de su desesperación, de su codicia. Cuando el agente me dijo que habían roto mi relicario, el que me había regalado mi esposo, sentí una rabia tan grande que casi se me cae el teléfono de la mano. Era la única cosa que me quedaba de él, la única cosa que no podían reemplazar. Y ellos, en su búsqueda de lo material, lo habían destruido. Lo habían dejado en el suelo, como si fuera una cosa sin valor. En ese momento, mi niña, me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Ya no había nada que yo pudiera hacer para que mi hijo volviera a ser el que era. Ya no había nada que pudiera hacer para salvarlo. La última gota de amor que me quedaba en el corazón se había secado. Ahora solo me quedaba un deber, el de hacer justicia. Y no solo por mí, sino por el recuerdo de mi esposo, por la casa que construimos con tanto amor, por todo lo que ellos habían destruido. El teléfono de Clara se sentía pesado en mi mano. Escuchar la lista de lo que Marcus y Sarah habían hecho era como si me estuvieran contando la destrucción de mi propio corazón. El olor a pan de Clara se había vuelto un olor a cenizas en mi mente, y el sol que entraba por la ventana ya no me calentaba. Sentí una especie de vacío, una ausencia de todo sentimiento que no fuera una calma fría y dura. Clara, con sus ojos llenos de tristeza, me dijo: «Evelyn, tenemos que ir a la policía, tienes que denunciarlos». Yo negué con la cabeza. No. No todavía. Hay otras cosas que hacer primero. Ella no me cuestionó, solo me dio un abrazo. Mi venganza, mi justicia, no iba a ser un grito. Iba a ser un susurro. Iba a ser silenciosa y legal. Lo primero que hice fue llamar al señor Valdés. Le di las instrucciones con una voz tan tranquila que él, a pesar de conocerme de toda la vida, se sorprendió. Quiero que cambien las cerraduras de todas las puertas y ventanas. Quiero un sistema de seguridad de última generación, con cámaras que graben cada rincón de la casa y del jardín. Y quiero que, a partir de este momento,
Solo yo pueda autorizar la entrada de alguien a la propiedad. Sentí una extraña satisfacción en mi corazón. Era como si, con cada palabra, estuviera poniendo un ladrillo más en el muro que los separaba de mí. Después, me senté en la mesa de la cocina de Clara, con una taza de té de manzanilla, y empecé a hacer una lista. Era una lista de mis cosas, de las que no me daban nostalgia. El coche que mi esposo y yo compramos juntos, las joyas que me dio en nuestro aniversario, un cuadro que me regaló mi tía abuela. Cosas de valor, sí, pero que para mí solo eran eso, cosas. Con la ayuda de un tasador de confianza que me recomendó el señor Valdés, empecé a venderlas. Despacio, sin hacer ruido, convertí la riqueza que Marcus y Sara creían que era suya en algo mucho más valioso para mí. Efectivo. Dinero que podía mover, que podía esconder, que no podían rastrear. Clara, que me veía en silencio, un día me preguntó: ¿y qué vas a hacer con todo ese dinero, Evelyn? Le sonreí. No le dije la verdad. Ya verás, mi niña, ya verás. Y en ese momento, supe lo que iba a hacer. No iba a usarlo para comprarme una casa más grande, ni para irme de viaje. Iba a usarlo para hacer el bien, para ayudar a otras personas, para demostrarme a mí misma que la riqueza, en las manos correctas, puede ser una bendición, y no una maldición. Mientras tanto, Marcus y Sara seguían buscando culpables. Intentaron entrar a la casa de nuevo, pero las nuevas cerraduras se lo impidieron. En su frustración, rompieron una maceta de mis rosas, una que yo había cuidado por años, y se la llevaron. Pensaban que con eso me harían daño, que con eso me harían sentir su rabia. Pero se equivocaron, mi niña. Una rosa se puede romper, pero sus espinas se quedan, y sus raíces, mi niña, son las que nunca mueren. Yo no era esa maceta. Yo era el jardín entero, y ellos solo estaban haciendo que mis raíces se hicieran más fuertes. El sol de la mañana entraba por la ventana de la cocina de Clara, pero el café en mi taza se sentía frío. Yo estaba sentada ahí, en silencio, y Clara, con sus ojos sabios, me veía. Sabía que algo había cambiado en mí, algo que iba más allá de la rabia y la tristeza. Me había vuelto una mujer de acción, de esas que sin levantar la voz, mueve montañas. Y eso, mi niña, es el tipo de mujer que más lejos llega. Empecé a hacer llamadas. No a mis hijos, no a mis amigos. Llamadas a la gente que importaba. A la dueña de la Casa de la Mujer, ese refugio que ayuda a mujeres que, como yo, han sido abandonadas, traicionadas, y se han quedado sin nada. Le dije que quería hacer una donación, y no una pequeña. Le di una suma de dinero que la dejó sin aliento, y me prometió que lo usaría para construir una nueva ala, un lugar donde más mujeres pudieran encontrar un refugio. Después, llamé al director del hospital local, y le dije que quería hacer una donación para el ala de pediatría. Me dio las gracias, y me dijo que mi dinero salvaría a muchos niños. Mi corazón, que se había sentido como una piedra en mi pecho, empezó a ablandarse. El dinero, esa cosa que Marcus y Sara veían como una bendición, yo la estaba usando para hacer el bien. Sentí una especie de purificación, como si estuviera limpiando mi alma de la avaricia que me había rodeado por tanto tiempo. Y en el silencio de la casa de Clara, me sentí en paz. Sentí que, de una manera u otra, mi esposo estaría orgulloso de mí. Pero Marcus y Sara no se quedaron quietos. En su desesperación, se enteraron de mis donaciones. No sé cómo, pero lo hicieron. Y en vez de sentirse avergonzados, en vez de entender que el dinero no lo es todo en esta vida, se enojaron. Se enojaron tanto que llamaron a los medios locales, a un periódico, y les contaron su versión de la historia. Mi madre está squandering el patrimonio de la familia. Mi madre nos quiere dejar en la calle. Mi madre está usando el dinero para financiar a sus amigas ricas. Cuando leí el periódico, el corazón me dio un vuelco. No por las mentiras que decían, no por el daño que intentaban hacerme, sino por la vergüenza. La vergüenza de que mi propio hijo me hiciera esto. Clara, con su mano en mi hombro, me dijo: Evelyn, no dejes que te afecte. La gente sabe la verdad. Saben quién eres. Y tenía razón. La dueña de la Casa de la Mujer me llamó, me dijo que no le creyera lo que decían. El director del hospital también me llamó, y me dijo que no me preocupara, que la gente del pueblo me apoyaba. Y eso, mi niña, me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Marcus y Sara pensaron que me habían hecho daño. Pero lo único que hicieron fue darme la oportunidad de ver a la gente que me quería de verdad. Y en ese momento, me di cuenta de que no estaba sola. Y que la justicia, mi niña, no siempre se trata de castigar al malo. A veces, se trata de hacer el bien,
El día del evento llegó con un sol radiante, como si la naturaleza misma estuviera de mi lado. El gala benéfica se celebraba en el salón principal del hotel de la ciudad, un lugar elegante y lleno de gente. Me sentía nerviosa, lo confieso. No soy una mujer de discursos, de esas que suben al escenario con una sonrisa y una frase preparada. Soy una mujer de manos, de esas que saben más de jardines y de recetas que de micrófonos. Pero sabía que tenía que hacerlo. Sabía que esta era mi oportunidad de hablar. No por mí, sino por las causas en las que creía, por la dignidad que mi hijo y su esposa me habían querido robar. Clara, mi fiel compañera, me ayudó a vestirme. Me puso un vestido sencillo, de un color azul que hacía juego con mis ojos, y me dio mi relicario, el que habían roto, pero que un joyero amigo había arreglado. Lo miré, y sentí que la presencia de mi esposo estaba ahí conmigo. Me senté en la mesa principal, rodeada de la gente más importante de la ciudad, y me sentí por primera vez como la mujer que era. Una mujer de respeto, de dignidad, de valor. La dueña de la casa de la mujer, una mujer fuerte y valiente, me presentó con palabras que me hicieron llorar. Evelyn es un ejemplo de resiliencia, dijo. Ella es una mujer que, en vez de quedarse en casa lamentándose, decidió usar su fortuna para ayudar a otras mujeres a salir adelante. Sentí un escalofrío. En ese momento, me di cuenta de que mi venganza, mi justicia, no iba a ser un acto de castigo, sino un acto de amor. Iba a ser un acto de libertad. Subí al escenario, el corazón me latía a 1000 por hora, y me paré frente al micrófono. La gente se quedó en silencio, esperando. Miré al público, a las mujeres de la casa de la mujer, a los médicos del hospital, a los amigos que me habían apoyado, y sin dar nombres, sin gritar, sin mostrar rencor, empecé a hablar. Dicen que el dinero da la felicidad, dije. Y por mucho tiempo, yo también lo creí, pero el dinero, mi niña, no compra el amor, no compra la lealtad, no compra el respeto. El dinero solo es una herramienta, y como toda herramienta, puede ser usada para construir o para destruir. Hablé de la importancia de valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Hablé de la importancia de la familia, de la amistad, de la dignidad. Dije que mi esposo me había enseñado a ser una mujer fuerte, y que la única manera de honrar su memoria era usando lo que me dejó para hacer el bien. Al final, no hubo aplausos, solo un silencio de respeto, y en ese silencio, sentí una paz tan grande que me hizo ver la verdad. Que la verdadera libertad no es tener el control de todo, sino la de no necesitar el control de nada. Y en ese momento, me di cuenta de que mi hijo y su esposa, en su codicia, me habían dado el regalo más grande de todos, la oportunidad de encontrar mi propia libertad. Después del evento, de los aplausos y los abrazos, me sentí cansada pero con el alma limpia. La gente me felicitó por mi valentía, por mis palabras. Clara, que me esperaba en el coche, me dijo, Evelyn, estoy tan orgullosa de ti. Y yo le sonreí. Era la primera vez en mucho tiempo que me sentía así. Me sentí como la mujer que siempre había querido ser. Pero la paz, mi niña, nunca dura mucho. A la mañana siguiente, me senté en la mesa de la cocina de Clara, con un plato de galletas recién horneadas y una taza de café humeante. El teléfono de la casa sonó, y era el señor Valdés, mi abogado. Su voz, siempre tan tranquila, tenía un tono de urgencia. Evelyn, tenemos que vernos. Y no en mi oficina, en un lugar neutral. Sabía que algo no andaba bien. Un nudo en el estómago, el mismo que sentí el día que me enteré de la traición, se me volvió a formar. Nos vimos en un café cerca de la oficina de Valdés. Él, con su pañuelo de seda en el bolsillo, me vio con una cara de preocupación. Evelyn, tengo que decirte que no estoy solo en esto. He estado trabajando en algo por un tiempo. Algo que tu esposo me pidió que hiciera antes de irse. Me dio un sobre sellado. Lo abrí y dentro había un plan. Un plan para la creación de una fundación. Una fundación para ayudar a mujeres en situaciones vulnerables, con el 90% de mi riqueza personal. La única condición era que yo tenía que ser la presidenta. Me quedé en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Mi esposo incluso después de irse me seguía sorprendiendo. Mientras yo estaba en el café, mis hijos Marcus y Sara estaban planeando su siguiente movimiento. Pensaban que yo, después del discurso en el evento, me había ablandado. Y en su arrogancia, creían que podían manipularme. Llamaron a mi hija Sofía, a mi sobrino Pedro, y a todos los que me apoyaban. Les dijeron que querían tener una reunión familiar, una reunión de disculpas, para reconciliarnos.
En su mente, mi niña, esa era su última carta. Creían que con un poco de llanto, con un poco de arrepentimiento, me harían cambiar mi testamento. Clara, que estaba conmigo, me vio la cara y me dijo: «Evelyn, ¿qué vas a hacer?». Le sonreí. «Voy a ir. Y no voy a ir sola. La venganza, mi niña, no siempre es una bala. A veces, es una carta. Una carta que te da la oportunidad de mostrarle a la gente la verdad que ellos se negaron a ver». Mi esposo, con su sabiduría, me había dado la herramienta perfecta para mi venganza. Y yo, con mi nueva fuerza, estaba lista para usarla. Estaba lista para hacerle frente a mis hijos, y mostrarles, de una vez por todas, que una mujer no es una víctima, es una guerrera. La reunión familiar, la que Marcus y Sara habían convocado con tanta falsedad, se llevó a cabo en mi casa. La misma casa donde habían roto la puerta, el mismo lugar donde me habían humillado. Cuando entré, me sentí como una extraña. Habían puesto sillas en círculo, y el aire, mi niña, estaba tan pesado que casi se podía cortar con un cuchillo. Marcus y Sara estaban sentados, con una sonrisa en la cara que no les llegaba a los ojos. Mi hija Sofía y mi sobrino Pedro estaban ahí, con una cara de preocupación que me rompió el corazón. Y Clara, mi leal amiga, se sentó a mi lado, agarrándome la mano. Marcus, con esa voz de líder que se cree, empezó a hablar. «Mamá, sabemos que hemos cometido errores», dijo. «Sabemos que te hemos herido. Pero estamos aquí para pedirte perdón. Para empezar de cero». Sara, con una voz llena de lágrimas, añadió: «Sí, Evelyn. Te prometemos que todo va a ser diferente. Solo queremos que volvamos a ser una familia». Me miraron, con la esperanza de que yo, como la madre que soy, los perdonara. Y por un segundo, mi niña, casi lo hago. Casi caigo en la trampa. Pero el recuerdo de la puerta rota, del relicario destruido, del periódico lleno de mentiras, me detuvo. Y en ese momento, me di cuenta de que mi perdón, mi amor, no era algo que ellos merecieran. No todavía. Sin una palabra, con la calma de un río que no se perturba, saqué un sobre grande de mi bolso y lo puse en la mesa. El sobre era grueso, pesado, y el sonido que hizo al chocar con la madera de la mesa fue como un disparo. El sonido silencioso de la justicia. Los ojos de Marcus y Sara se quedaron fijos en el sobre. Los de Sofía y Pedro también. «Esto es lo que tienen que ver», dije, con una voz que no me tembló. Dentro del sobre había una pila de papeles. Eran los papeles de la venta de la casa en la que ellos vivían, la casa que mi esposo había puesto a mi nombre sin que yo lo supiera. También había una orden de desalojo, un documento legal que les daba un mes para irse. La casa, mi niña, ya no era suya. Era mía, y yo la había vendido. Marcus, con una cara de incredulidad, cogió los papeles. Sus ojos se abrieron de par en par. Sara, con el rostro pálido, se quedó sin aliento. Y en ese momento, el silencio de la sala se rompió. No con mis gritos, no con mis lágrimas. Con los de ellos. Me miraron con una mezcla de rabia y de desesperación. Y en ese momento, mi niña, supe que había ganado. No con palabras, no con amenazas. Con dignidad. Con justicia. Con la fuerza de una mujer que se negó a ser una víctima. Marcus, con los papeles en la mano, me miró como si no me conociera. Su cara, que en los últimos años se había llenado de arrogancia, ahora estaba pálida, descompuesta. Sara, con la mano en la boca, no podía dejar de llorar. No eran lágrimas de tristeza, mi niña. Eran lágrimas de rabia, de frustración. Eran lágrimas de una mujer que acababa de ver su castillo de naipes caerse a pedazos. «Eres una cruel. Una monstruo sin corazón», me gritó Marcus, con una voz que no reconocí. «Nos estás destruyendo la vida por puro despecho». Me levanté de la silla, el relicario en mi cuello frío como el hielo. No les di el gusto de verme llorar, de verme afectada. Yo, mi niña, ya no era la mujer que ellos pensaban que era. Yo era una mujer que se había levantado de las cenizas. ¿Despecho?, le pregunté, con una voz tranquila y firme. «Yo te enseñé a caminar, Marcus. Te curé las rodillas cuando te caíste. Te leí cuentos antes de dormir. Te enseñé a ser un hombre de bien. Y tú, en vez de honrar a tu padre, de honrar a tu madre, elegiste la codicia. Elegiste la traición». Sara, que no paraba de llorar, me acusó de haberle quitado a su familia, a sus sueños. «Evelyn, nos has arruinado». La miré a los ojos y le dije: «Yo no les he arruinado nada. Ustedes lo hicieron solos. El camino que eligieron, lo eligieron ustedes. Yo solamente me aseguré de que no me llevaran con ustedes». Clara, que estaba a mi lado, me apretó la mano con fuerza, dándome su apoyo silencioso.
Sofía, mi hija, me miró con ojos llenos de orgullo. Pedro, mi sobrino, con una sonrisa en la cara, como si estuviera viendo el final de una película. Pero yo no sentía triunfo. Sentía una tristeza profunda, el tipo de tristeza que te llega hasta los huesos. Había perdido a mi hijo, había perdido a la nuera que una vez quise como una hija. Había perdido una parte de mi vida que nunca jamás iba a poder recuperar. Pero en ese momento, mi niña, me di cuenta de una cosa. No se puede vivir en el pasado. No se puede vivir con miedo, hay que vivir en el presente, con la cabeza en alto, con la dignidad que te da el saber que hiciste lo correcto. Y en ese momento, me di cuenta de que mi venganza no era una venganza, era una lección que Marcus y Sara, espero, algún día entenderían. Porque una madre, mi niña, siempre quiere lo mejor para sus hijos. A veces, lo mejor es dejar que se caigan, para que aprendan a levantarse solos. Mientras Marcus, con la cara descompuesta, me gritaba, y Sara seguía llorando, la puerta de la sala se abrió. Un nuevo silencio, aún más pesado que el anterior, se apoderó de la sala. Todos nos quedamos en silencio, con la mirada fija en la puerta. Y por ella, mi niña, entró una mujer. Una mujer que no había visto en 20 años. Una mujer que mi esposo y yo creímos que se había ido para siempre. Era mi hermana, la tía de Marcus y Sofía. La hermana que se fue por un desacuerdo familiar que nunca se resolvió del todo. Su cabello, que antes era negro como la noche, ahora estaba lleno de canas, y sus ojos, que siempre habían sido tan parecidos a los míos, estaban llenos de una tristeza profunda. Llevaba una maleta en la mano y una cara de determinación, que no había visto en ella desde que éramos jóvenes. Se paró en medio de la sala, con la mirada fija en Marcus y Sara, y sin decir una palabra, les entregó un documento. Marcus, con las manos temblorosas, lo cogió. Y mientras lo leía, la cara se le puso blanca como la cera. Se le cayeron los papeles de las manos, y se quedó mudo. Sara, con su curiosidad, se agachó a recogerlos, y, cuando los leyó, se quedó sin aliento. Se quedaron sin palabras, mi niña, porque lo que tenían en sus manos era la verdad. La verdad que mi esposo había guardado por tanto tiempo. La tía de mis hijos, con una voz que les llegó hasta el alma, les dijo: el patrimonio de la familia, el que ustedes tanto codiciaban, nunca fue de su madre. Era mío. Mi esposo y yo, antes de irnos, lo pusimos en un fideicomiso, y su padre, el único hombre en el que confiábamos, fue el único que lo administró. La herencia, la verdadera herencia, era para mis hijos. Pero como no los tuve, mi esposo y yo decidimos que se iría a la caridad. Y ahora, que he vuelto, he decidido que la voy a usar para el bien. Para hacer lo que Evelyn, mi hermana, ha estado haciendo. Y en ese momento, mi niña, me di cuenta de la verdad. Mi esposo, con su sabiduría, no me había protegido solo de la avaricia de mi hijo. Me había protegido de la mentira, de la falsedad, de la traición. Me había dado una segunda oportunidad, una oportunidad para hacer lo que mi corazón siempre quiso hacer. Y en ese momento me di cuenta de que mi venganza, mi justicia, no era un plan que yo había hecho. Era un plan que mi esposo y mi hermana habían hecho juntos, para protegerme de mi propia sangre. Y en ese momento, mi niña, me sentí en paz. Sentí que, de una manera u otra, la vida siempre te da lo que mereces. El silencio en la sala era sepulcral. Marcus y Sara, con la cara pálida, se miraban el uno al otro, como si no se conocieran. Mi hermana, con su voz firme y calmada, les dijo: el dinero nunca fue de su madre. Era un fideicomiso, un regalo de mi esposo y yo, lo pusimos en sus manos, Evelyn, para que lo administrara, para que lo protegiera. Y ahora, que he vuelto, he decidido que me lo voy a llevar. Y ustedes, en su avaricia, no tienen derecho a nada. Marcus, con una voz que no era suya, empezó a gritar: no es justo que nos hagan esto. Sara, con su cara llena de rabia, añadió: nos han arruinado la vida por completo. Mi hermana, con una sonrisa en la cara que no le llegaba a los ojos, los miró y les dijo: ustedes se arruinaron la vida solos. La ambición es un pozo sin fondo, y en su búsqueda de más, lo han perdido todo. Y ahora, yo, que soy la única que puede hacer algo al respecto, les digo que se vayan. En ese momento, mi sobrino Pedro, que había estado en silencio todo el tiempo, se levantó. Le entregó a Marcus y a Sara un papel, otro más. Era una orden de desalojo, la misma que yo había puesto en la mesa. Pero esta vez, era una orden legal, firmada por la tía, que les daba un mes para irse de la casa en la que vivían. La casa que ellos creían que era suya, era en realidad un regalo que yo les había dado. Un regalo que,
en su avaricia, habían destruido. Y ahora, la tía, la dueña legal, se las quitaba. Marcus y Sara, con los ojos llenos de rabia, de desesperación, de un miedo que nunca antes les había visto, se levantaron. No dijeron nada. No miraron a nadie. Salieron de la casa, por la puerta de cristal que ellos mismos habían roto, y se fueron. Y en ese momento, el silencio en la sala se rompió. Mi hija, Sofía, se levantó y me abrazó. Mi sobrino Pedro me dio la mano. Y mi hermana, con una sonrisa, se sentó a mi lado. No sentí alegría, mi niña. No sentí triunfo. Sentí un vacío. Un vacío por el hijo que había perdido. Por la nuera que una vez quise como una hija. Pero en ese vacío, sentí una paz. Una paz que solo la verdad puede darte. Y me di cuenta de que mi venganza, mi justicia, no era un castigo. Era un acto de amor. Un acto de amor que me había dado la oportunidad de levantarme de las cenizas. Un acto de amor que, espero, algún día, mis hijos entenderían. Y en ese momento, me di cuenta de que la vida a veces es un círculo. Y que, si te caes, siempre hay alguien que te da una mano para levantarte. Y así terminó mi historia. Y ahora, me pregunto, ¿qué es lo que te ha dejado esta historia? ¿Qué ha hecho sentir que no estás sola? ¿Te ha dado la fuerza para levantarte? Cuéntame lo que piensas en los comentarios. Y si te ha gustado, dale un me gusta y compártela. Porque una mujer, mi niña, no es una víctima, es una guerrera.